¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Ambiente y Medio, el programa de ecología de la televisión pública argentina, el único programa de ecología de la televisión abierta de la Argentina. Y hoy tenemos verdaderamente un programa especial, tanto que me puse saco. Verán ustedes que estamos un poquito más formales que lo habitual, porque vamos a hablar de un tema verdaderamente interesante y verdaderamente serio. Serio no porque haya que ser adusto, sino porque hay que darle la profundidad que necesita. Yo les confieso que yo no soy una persona religiosa, sinceramente no lo soy. Entiendo, respeto y en muchos casos hasta admiro a quienes tienen fe. Y estamos hablando en el programa de hoy de un disparador de la fe, que fue la encíclica papal Laudato Si. Y tenemos en nuestra mesa, tengo acá en mi mesa, la representación de las tres religiones más importantes que hay sobre la tierra. Estas tres religiones trabajan hoy en conjunto. Claramente se han comprometido a partir de la encíclica papal del Papa Francisco, llamada Laudato Si, la encíclica verde, como se la ha conocido, a trabajar en pos de una nueva composición del planeta en relación al ambiente natural. Y este es el compromiso que han tomado estas tres religiones, y el disparador ha sido la encíclica papal. Para hablar de eso, vamos a tener a una persona a la altura de esas circunstancias. Pero antes voy a saludar a mi amiga Camila Haddad para que me cuente qué sorpresa tiene para nosotros en este programa. Hola Sergio, muy buenas tardes. Esta vez, como terminaron las clases y no pudimos traer ninguna escuela acá al estudio, nosotros fuimos a una del barrio de La Boca para que nos muestre el único laboratorio ecológico de la ciudad. La visita especial que tenemos hoy en nuestros estudios es la del Ministro de Ambiente de la Nación, ni más ni menos que el rabino Sergio Berman, a quien voy a saludar enseguida, pero antes quiero mostrarles el contador de Ambiente y Medio, el contador que todos los programas nos señala y nos muestra figurativamente alguna barbaridad que hacemos en términos ambientales a lo largo de la hora que dura este programa. Saben ustedes que el desperdicio de alimentos es no solamente una de las grandes causas de contaminación, sino además una de las grandes comportamientos antiéticos que tiene la sociedad, indudablemente. Vamos a mensurar cuántos alimentos se desperdician en el área metropolitana de Buenos Aires a lo largo de una hora. Recién empezó el programa y ya tenemos casi 25.000 kilos de alimentos desperdiciados. No olvidemos que cerca del 40% de la basura que tiramos todos los días en nuestras casas son restos de comida. Y lo prometido es deuda, les dije. Ya tenemos en nuestros estudios al rabino Sergio Berman. Rabino, ¿cómo le va? Un gusto, Sergio, estar en Ambiente contigo. Gracias, rabino. Hoy vamos a hablar efectivamente de la encíclica papal. Y yo quiero saber, y le vamos a preguntar a usted, cuál es el compromiso de los demás credos, no solamente del cristianismo, respecto de modificar la vinculación, el tipo de relación que tiene la sociedad con el medio ambiente. Con muchísimo gusto. Perfecto. En unos minutos nada más empezamos nuestra conversación con el ministro Sergio Berman. Tenemos un programa más que especial con un tema que debatiremos junto a nuestro invitado sobre la encíclica papal que habla del medio ambiente. También tendremos las clásicas secciones de siempre como Palabra y Media, Animales en Extinción y Cicatrices. Ahora nos vamos a una pausa, pero antes reflexionamos sobre los bosques nativos. Los bosques nativos cumplen funciones sociales, ambientales, económicas y culturales esenciales para toda la sociedad, fundamentalmente para las comunidades que los habitan. Los bosques nativos brindan varios servicios. Son parte fundamental de la biodiversidad, es decir, que son el sustento de las distintas especies que conviven en un ecosistema. Y cuanto más grandes son, mejores resultan ser en su capacidad de mantener el equilibrio del sistema. Los bosques son esenciales para el ciclo del agua. Mejoran su infiltración, la retienen y protegen su suministro. Son fijadores de carbono, porque los bosques no solo liberan oxígeno, también disminuyen la concentración del carbono que genera el transporte automotriz y la actividad industrial, esa que tanto se relaciona con el calentamiento global. Beneficia la fertilidad de la tierra, porque mejora la estructura de los suelos, aumenta el contenido de materia orgánica y disminuye la erosión hídrica y eólica. Y también sirve para muchas otras cosas. Brinda refugio a las especies, proporciona una cortina rompevientos natural y permite la vida de diversas comunidades campesinas, criollas y aborígenes.
En el año 2007, la Argentina sancionó la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos, es decir, la Ley 26.331, que reconoce su importancia para la sociedad. Esta norma nacional, conocida popularmente como la Ley de Bosques, promueve el ordenamiento territorial de los bosques en cada provincia en 3 categorías de conservación. La categoría 1 o roja, que comprende sectores de muy alto valor de conservación, que no deben transformarse. La categoría 2 o amarilla, que contiene sectores de mediano valor de conservación, sobre el que se pueden planificar usos sustentables que promueven la recuperación de los mismos integrados a la producción local. Y la categoría 3, o verde, que abarca sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad. En el marco de la Ley de Bosques se lleva a cabo el proyecto Bosques Nativos y Comunidad, que tiene por objeto promover la producción y la comercialización sustentable de bienes y servicios provenientes de los bosques nativos, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades campesinas e indígenas. Pingüino de penacho amarillo. Solo en las últimas 3 generaciones, apenas 40 años, se cree que se ha perdido el 34% de la población de este ave que habita preferentemente los lugares más fríos de islas australes, incluidas las Malvinas. Al igual que los demás pingüinos, viven en el océano, pero establecen algunos asentamientos temporales en costas rocosas y de hierbas altas. Las 3 poblaciones que se conocen habitan el extremo sur de Argentina y Chile, aunque en algunas ocasiones, perdidos, se los ha encontrado en Uruguay y hasta en el sur de Brasil. Las otras poblaciones se encuentran al sur de Nueva Zelanda y en el Océano Índico. Como su nombre lo indica, su característica física destacable es la presencia de un penacho de color amarillo que se destaca rotundamente en la madurez. Se desconoce por qué en los últimos 30 años el tamaño de sus poblaciones no deja de descender, aunque se cree fuertemente que el cambio climático, la introducción de especies como el conejo, el robo de huevos y la caza furtiva son los responsables de su actual estado de vulnerabilidad. La encíclica papal no fue cualquier documento. La encíclica papal Laudato Si sobre el tema ambiental fue más que un documento del cristianismo, un documento de ecología política. Fue la decisión de un sector de la Iglesia, probablemente, luego acompañado por el resto, de fijar las bases de una nueva forma de relacionamiento entre la sociedad y el medio natural hacia adelante. Entre algunas otras de las cosas interesantes y casi fundacionales que señala la encíclica papal, reclama redefinir el concepto de progreso. Reclama que discutamos acerca de qué es el progreso en una sociedad que atenta directamente contra la base de su sustentabilidad. El Papa se pregunta, ¿no habrá llegado hora de redefinir el progreso y de redefinir qué significa vivir en la naturaleza? El informe. ¿Alguien imaginó alguna vez que un papa hablaría de medio ambiente? ¿A alguien se le hubiese ocurrido que un líder religioso iba a condenar el modo capitalista de producción por haber generado un sistema que está destruyendo los recursos naturales? Pues sí, eso ocurrió. Y quedó escrito en la encíclica Laudato Si. La mirada cristiana que le da Francisco lo que recoge es la mejor tradición cristiana en cuanto que lo articula con lo social. Es decir, básicamente la articulación madre de esta encíclica es plantear que no hay solamente una crisis ambiental, sino que toda crisis ambiental es socioambiental. El Papa Francisco llegó a plantear que cualquier cosa que sea frágil como el medio ambiente queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado.
Y después describió al planeta literalmente como un depósito de porquería, debido a la cantidad de basura que lo sepulta. Es algo que comparten universalmente todos aquellos a los que pertenecemos a una doctrina tradicional, como en el caso del Islam. Las particularidades y las similitudes que hay es que esta encíclica recoge de la misma manera que está en toda la perspectiva del Islam, de todas sus doctrinas, fuentes y tradiciones, una visión integrada, es decir, el hombre en términos de integración con la tierra. Cualquiera hubiese imaginado a un cristiano pidiendo bondad y responsabilidad ante la naturaleza, pero pocos podían suponer que llegaría uno que condenaría al norte industrializado por la contaminación con mercurio en la minería del oro o con dióxido de azufre en la del cobre. ¿Un papa hablando de minería a cielo abierto? Si bien aspiramos, ¿no es cierto?, a que los desarrollos científicos puedan empezar a encontrar una solución a estos problemas, yo creo que la cuestión de la relación que nosotros tenemos con nuestro medio ambiente pasa esencialmente por la relación también que tengamos con nosotros mismos, porque en definitiva no existe una humanidad específica, sino existe una tierra acorde a soportar esa humanidad. También el líder de la Iglesia Católica señaló a los transgénicos como causas de la deforestación, la desaparición de los pequeños productores y el envenenamiento por agrotóxicos asociados. En la era del calentamiento global, la encíclica aclara que no es apenas un problema ecológico. Hay que afirmar que existe un verdadero derecho del ambiente, porque los seres humanos somos parte del ambiente. Vivimos en comunión con él, porque el mismo ambiente comporta límites éticos que la acción humana debe reconocer y respetar. Cualquier daño al ambiente, por tanto, es un daño a la humanidad. La encíclica Laudato Si ya es un documento respaldado por todas las religiones. Hay una frase del Papa Francisco en la encíclica que dice algo así como, digamos, no se puede atropellar a ninguna criatura sin faltar a la dignidad humana, digamos. Todo ensañamiento con cualquier criatura en realidad va contra la dignidad humana. Ese concepto está en el budismo, ese concepto está en el judaísmo, ciertamente, en el islam, ese concepto está en el taoísmo y en todas las tradiciones religiosas en general conocidas. Al fin y al cabo, se trata de un hecho espiritual, opuesto a la lógica material que siempre ha guiado a gran parte de la humanidad. La pregunta es, ¿habrán escuchado al Papa aquellos que tienen el poder para cambiar las cosas? Estamos, como dijimos, con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el rabino Sergio Berman, que de hecho es el primer ministro de Medio Ambiente de la historia de la Argentina. No es un dato menor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, vos por invitarme. Nosotros habíamos pensado en hablar hoy básicamente de la encíclica papal, pero no solamente porque fuera una consigna que baja el Papa referido al medio ambiente, sino porque, a mi juicio, me parece que tiene un valor adicional, que es introducir la dimensión de la fe, la dimensión de la religiosidad, aún para quien, por ejemplo, yo no soy particularmente religioso, en una materia como el medio ambiente, en la cual siempre se piensa que de lo que hay que hablar es de lo fáctico, de lo práctico, de lo concreto, de las políticas, etc. ¿Cómo se conjugan esas dos cosas? Bueno, yo creo que justamente tiene que ver con lo espiritual, no con lo religioso. Inclusive él, cuando lo anuncia en su convocatoria, sin dejar de ser quien es decir, el referente máximo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, su llamado no es solamente a católicos, ni siquiera a cristianos, tampoco está remitido solamente a su larga trayectoria del diálogo interreligioso con otras confesiones, habla a hombres y mujeres de buena voluntad, planteando de que más allá de cualquier singularidad no hay nada más universal que la casa común y que esta tarea de todos se hace de a uno y que apela a una conciencia que primero es individual para que sea colectiva y creo que justamente tiene que ver con la buena fe, que no es la del credo, sino la intención positiva de reclutar a todos sin distinción en una agenda que es global con implicancia local. ¿Y las demás religiosidades, en este caso particularmente la judía, se sienten involucradas, se sienten compelidas a
de alguna manera, caminar ese mismo sendero que está marcando el Papa a partir de la encíclica? Bueno, le dedica 2 capítulos especialmente. Sí. Uno sobre la creación, donde hace todo un anclaje bíblico. Otra vez, la Biblia no necesariamente como un texto revelado por Dios, sino como una creación colectiva donde lo humano reverencia lo divino como misterio, que es el don de lo creado, y plantea justamente esa primera imagen, ¿no? Nosotros nacimos a la creación en un paraíso, del cual no fuimos, al que tenemos que volver. Y en realidad lo que está ahora en debate es cómo algo paradisíaco, como es la naturaleza en su estado natural, se transforma en un infierno cuando la profanamos, la degradamos, y él vuelve a llamar a la reflexión de que nosotros somos copartícipes de la creación y responsables. Claro, no seremos culpables de todo lo que pasó, pero somos responsables por regenerarlo. Pero eso es interesante porque el Papa, si bien obviamente habla del nosotros como la humanidad en su conjunto, es como que fija algunas diferencias particulares entre los culpables, los responsables, las víctimas, y fundamentalmente establece algo que a mí particularmente me sorprendió, que es la crítica al sistema, no la crítica a la humanidad en su conjunto porque no cuida el ambiente o la casa común, sino al sistema que devino en lo que hoy somos. ¿Cómo se traduce en la política cotidiana aquello que el Papa señala en la encíclica respecto de la crítica a ese sistema, que él, solamente para citarlo, dice: los mecanismos de mercado en las cuestiones del medio ambiente no son capaces de defender o de promover adecuadamente el cuidado de ese ambiente? Porque él hace una integración entre la espiritualidad de esta visión universal y la política como una práctica noble. Justamente no lo escinde, lo integra. O sea, es una encíclica netamente política. Claramente política. Es un documento político. Claro, es un clamor, llamarlo espiritual, noble por su intención, pero muy práctico y muy concreto de ir directamente a confrontar posiciones e ideas de los temas a donde, te diría más, a donde la religión no se nos permite opinar. Cualquier cosa que sea frágil, leo la encíclica, cualquier cosa que sea frágil como el medio ambiente queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado. Curiosa el uso de la palabra divinizado pegada lo que él llama al mercado. Nueva idolatría. Exactamente, ¿no? Y habla del mercado divinizado convertido en regla absoluta. ¿Cómo se combate esta idea del mercado divinizado cuando, para hablar en términos más prácticos, estamos inmersos en una lógica capitalista, claramente, en la cual el mercado es el que fija más reglas que el resto de los componentes de ese sistema? Claro, quizás la crítica no es al capitalismo, sino a qué capitalismo. Y quizás el orden que él plantea, de alguna manera, de los factores sí altera el producto. Lo que dice en palabras muy concretas, que tiene implicancia práctica, es que no sea que la política esté condicionada por la economía, sino que la economía esté subordinada a la política. Y yo te saco un minuto de la encíclica y te pregunto, ¿vos crees que eso es fácticamente posible? ¿Vos creés que es posible pensar en un capitalismo de otro carácter que pueda incorporar el bien común del ambiente precisamente como bien común? No hay ninguna duda. Eso justamente tiene que ver con un cambio cultural que empieza en que cada uno haga una, no reflexión teórica, sino un cambio de hábito práctico, pero también con políticas públicas de Estado que fijen condiciones donde, mira, si la economía lidera la política, tenés economía de mercado donde hay consumo, no insumo, y hay descarte. Si vos lo invertís, que es lo que él propone, donde dice, no, mirá, esto en realidad la política tiene que liderar la economía. Entonces lo que plantea es que no puede haber nada que sea rentable si no es sustentable. Ahora, para que nada sea rentable, si no es sustentable, tiene que haber premios y castigos, incentivos y la posibilidad de que haya un Estado presente que regule las reglas de juego de un mercado que no se transforma justamente en el soberano. En el divino, como dice. Claro, en el soberano. Te voy a interrumpir un minuto, enseguida vamos a volver. Y te voy a dejar una pregunta, pero te pido que la respuesta no sea las dos. No está permitido contestar eso. ¿Qué es más determinante a la hora de hacer política ambiental? ¿La conciencia ecológica de la población o la política de Estado? No vale responder las dos. Camila Haddad, seguimos enseguida con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Berman. Es muy interesante lo que están hablando con el ministro. Ahora vamos a ir a nuestra clásica sección Palabra y Media. Para hacer algo por la ecología conviene saber de qué se habla. Esto es Palabra y Media, el diccionario de Ambiente y Medio.
Residuo patológico. Sabemos que un residuo es todo aquello que se descarta luego del consumo o de una actividad industrial o comercial. Sabemos también que no son todos los residuos iguales y que algunos son más contaminantes o tóxicos que otros, por lo que necesitan un tratamiento particular. Los residuos patológicos son principalmente los que provienen de las actividades relacionadas con la salud. De ahí el riesgo, ya que pueden lastimar o hasta transmitir enfermedades. Existe una ley, la 24.051, que considera patológicos a los residuos provenientes de cultivos de laboratorios, los restos de sangre y sus derivados, los residuos orgánicos que provienen de un quirófano y también los algodones, gasas, vendas usadas, ampollas, jeringas, materiales descartables y otros elementos que no se esterilizan. La misma ley, por supuesto, establece un tratamiento específico a cargo de los hospitales, clínicas y centros de salud de los residuos que allí se producen, de modo que la sociedad pueda curar a sus enfermos sin enfermar a otros. Seguimos con el ministro Sergio Berman, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el rabino Sergio Berman. Recuerdo que es el primer ministro de Medio Ambiente que tiene la Argentina, es la primera vez en la historia que la Argentina tiene Ministerio de Medio Ambiente, lo cual no es un dato menor, sino al contrario, es una manera de señalar un compromiso del Estado en su conjunto y de este gobierno en particular respecto de la política ambiental. Le dejé antes una pregunta al rabino, referida, y con una respuesta que no puede dar, referida a si es la conciencia individual de los ciudadanos o la política de Estado vinculada con el medio ambiente lo más determinante a la hora de cambiar esas conductas y esa cultura colectiva que tenemos respecto del cuidado del ambiente. No vale responder las dos. La conciencia, pero en términos de una cultura, ¿no? No una conciencia en términos de una filosofía abstracta, sino si no hay cambio cultural y no hay masa crítica de sociedad que pueda sostener, las políticas públicas no son viables. Ahora, las políticas públicas que hacen contienen esa necesidad. De hecho, te diría hoy, ¿por qué estamos con esta agenda tan activa? Porque tenemos niños y tenemos jóvenes que ya nacen con este imperativo y que de alguna manera ético imponen... que dicen, no, mirá, no se puede estar desperdiciando agua, ojo, la basura tiene que ser reciclada, tiene que ser separada en origen. Eso nosotros ya lo vemos en una conciencia donde antes para los adultos sería profética lo que debíamos hacer y para una generación pasa a ser la manera de ser. Y si no va a haber un Estado que interprete esa nueva conciencia, el Estado estará ausente de regular a favor en lugar de intervenir. ¿Y cómo se hace cuando esa conciencia no alcanza a convertirse en cambio de conducta? Es decir, hay mucha gente que individualmente tiene conciencia, mucha gente que individualmente hace muchas cosas respecto del ambiente, pero claramente la suma algebraica de esa cantidad X de personas que tienen una conducta determinada no alcanza para cambiar la conducta colectiva. Porque son procesos y tiempos de cambio. Nosotros estamos en una especie, volviendo a la encíclica, de un signo de los tiempos. Vos hablabas antes justamente de lo importante es que haya un Ministerio de Ambiente, pero eso en realidad tiene que ver con años de participación de sociedad civil y de actores que fueron ignorados, que fueron ninguneados, que no fueron escuchados y que finalmente hay una especie de clic donde se da... Y la política recepta eso. Y donde se abra este nuevo paradigma. De la misma forma, no es de alguna manera Bergoglio, ahora Francisco, el primer papa que habla de estos temas, pero quizás es el primero que tiene la envergadura de un estadista a nivel global, donde justamente los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sustentable se promulgan en Naciones Unidas luego de un discurso de él, donde el Acuerdo de París ahora es vinculante, no es aspiracional. Bueno, esto es una maduración de un proceso de cambio que me parece muy favorable y que nos compromete. A mí me sorprendió, no sé si a vos te pasó lo mismo, leyendo la encíclica papal, yo esperaba, porque es lo que uno espera habitualmente del cristianismo, una arenga o una monserga más hacia lo individual. Seamos buenos, seamos bondadosos, seamos respetuosos con el ambiente y que todo terminara allí. Yo no esperaba una crítica tan potente y tan feroz sobre el modo de producción que hoy tiene el planeta. ¿Vos esperabas eso? Es la división de un jesuita. Y creo que justamente la gran novedad que hoy lidera la Iglesia católica y apostólica en la figura de Bergoglio es que es práctico y directo con los temas que la religión no puede eludir. Ejemplo, acá lo que se está planteando con centralidad meridiana es que la primera sustentabilidad es la humana. Y si bien la teología cristiana es muy clara sobre que el reino de los cielos será de los pobres, él lo que quiere es que sea en este tiempo,
y en esta tierra. Correcto. Y plantea que es el indicador más vulnerable donde se degrada el ambiente, se degrada el humano, y plantea que justamente los que menos tienen son los que más claman y reclaman que esta sociedad alienada en el consumo, en el descarte, de alguna manera en lo que nos está pasando. Reaccionamos tarde y mal porque llegamos a un límite indicado por el calentamiento global, pero no lo hicimos ni temprano ni bien. Y esto de alguna manera plantea un hombre práctico, como yo espero que sean los estados, Pues es que tomen medidas y decisiones urgentes. Esa idea de que no hay una crisis social por un lado y una crisis ambiental por el otro, sino que hay una crisis socioambiental contundente, la escribió hace como 40 años Tomás Maldonado, cuando dijo: el escándalo de la sociedad, el escándalo interno de la sociedad dentro de sí misma, termina con el escándalo en la naturaleza. ¿Por qué crees que no se escuchó durante los últimos 40 años esta idea, este diagnóstico tan claro? Vos me preguntabas antes, ¿no? La tradición judeocristiana y el judaísmo en particular en la Biblia tiene el arraigo, donde la Biblia no es un libro de historia. Es el drama del humano actualizado en todo tiempo cuando hay un lector que lo interpreta. Bien. No solamente porque Dios hable, yo creo que lo más importante de la Biblia es el lector, y no el autor. Por eso esto es de alguna manera como la construcción del arca. Acá la pregunta es si nosotros somos Noé que escuchamos el llamado o no lo hacemos. Ahora, si vos te pones a pensar en este hombre, que dice la Biblia que era un buen tipo, en su generación, que escuchó la voz que dijo: el diluvio viene. Y acá lo que está claro es que el diluvio viene. Sí, ya estamos. Bueno, entonces, ya estamos, pero con el agua por acá. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Mientras él estaba construyendo el arca, su vecino lo miraba y me decía: escúchame, ¿qué haces, Noé? Hay sol, está todo bien. Está claro. Bueno, construyó el arca. Nosotros estamos con este paradigma de esta conversación construyendo un arca, pero hay que tomar una decisión. ¿Qué vamos a poner en el arca para preservar? Ahora, después del corte me vas a contestar qué vamos a poner en el arca, pero también quiero que me contestes qué es el progreso a partir de ahora. Está claro que el progreso ya no es más la minería a cielo abierto o el tipo de producción que hoy tenemos. ¿Qué hay que considerar como progreso de ahora en adelante? Enseguida volvemos, vamos a un corte y seguimos con el rabino Sergio Berman. Acordate de dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales, pero antes de la pausa, queremos que escuches este consejo. Si querés olvidarte de las filtraciones y goteras en tu techo, la membrana es Lamimax, porque Lamimax es máxima calidad y máximo rendimiento. Haceme caso, usa Lamimax y después me contás. Líder absoluto en membranas flexibles y antigranizo. Las membranas Lamimax son una excelente opción si querés ser distribuidor. Membranas Lamimax, la solución definitiva a goteras y filtraciones. Anota bien, www.membranaslamimax.com. Ya seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo y ecología al natural. Algieri, una empresa en continuo crecimiento. Algieri, una empresa comprometida con el medio ambiente. Vamos a nuestro contador, hablando de conciencia, efectivamente, ya llevamos más de 92.000, 93.000, 94.000 kilos de comida desperdiciados en el área metropolitana de Buenos Aires a lo largo del tiempo que lleva este programa Hoy al Aire. Esto no es un elemento para dejar pasar así nomás. Cerca del 50%, la mitad de lo que tiramos a una bolsa de residuos es resto de comida. Quiere decir que hay una parte que está claro que no se puede aprovechar, pero hay otra parte que sí se podría reducir el consumo, comprar lo necesario y de ese modo no solamente estaríamos reduciendo la cantidad de basura, generando menos contaminación, sino además siendo un poquitito más solidarios. Más de 112.000 kilos de basura. Les vamos a mostrar hoy en Cicatrices algo que es verdaderamente insólito. Una ciudad china que decidió convertirse en algo así como el polo atractor del reciclaje mundial. Una cantidad de heladeras, impresoras, teléfonos celulares, computadoras, etcétera, que provienen de todas las partes del mundo y que llegan a ese lugar, a esa ciudad llamada Guizhou, en China, para ser recicladas y reinsertadas en el mercado. El resultado, la ciudad más contaminada del mundo.
Hace 20 años, con la creciente generación de chatarra electrónica y la naciente exigencia internacional de tratar la basura procedente de computadoras, teléfonos y demás artefactos, la ciudad china de Guizhou se postuló como la sede mundial del reciclaje. Dos décadas después, además de concentrar más de 5.000 empresas que procesan más de 1,5 millones de toneladas de chatarra al año, ostenta una cucarda no pautada. La llaman Ciudad Veneno. Gran parte de los 150.000 habitantes de Guizhou están abocados a la recuperación de plomo, oro, cobre y demás metales valiosos de los equipos electrónicos que allí llegan. La inmensa mayoría también exhibe las consecuencias de la indisimulable contaminación ambiente de su salud. Apenas un lustro después de iniciada la etapa de Guizhou como ciudad recicladora, los estudios sobre la calidad del aire, del agua y la salud de la población eran estremecedores. Los niveles de plomo y cobre, dos metales pesados de impactos irreversibles sobre la salud, son 300 veces superiores a los de cualquier otra ciudad de China. Un país en el que la contaminación es el subproducto injustificable del crecimiento económico de las últimas 2 décadas. La llegada a Guizhou, escribió un periodista español, exhibe un inabarcable cementerio a cielo abierto de computadoras y teléfonos celulares provenientes de todas las partes del mundo. El olor a cables quemados, describe, impregna el aire. Cuando llegamos notamos un olor muy fuerte y enseguida supimos que habíamos llegado. Los visitantes sufren repentinos dolores de cabeza y un extraño sabor metálico en el paladar. La exposición cotidiana y sostenida a los metales y ácidos tóxicos redunda en unos altísimos índices de enfermedades de todo tipo: dolencias cutáneas, migrañas, vértigos, náuseas, gastritis crónica, úlceras gástricas y duodenales, cáncer. Estudios realizados por Naciones Unidas y realizados en la clandestinidad, dada cierta aversión a la verdad por parte del gobierno chino, señalan que Guizhou acoge los más altos niveles de dioxina jamás registrados en ningún lugar del planeta. Lo que pasa es que la gente externaliza los gastos. No quieres solucionar el problema, prefieres que alguien te lo haga y encima no tengas que pagar. No recibirás nunca una factura de China diciendo: me has contaminado la tierra, págame. Fruto de similar clandestinidad, militantes de Greenpeace China enviaron a Hong Kong muestras de agua y sedimentos del río Lianjiang que atraviesa la ciudad. Acertó, los valores de plomo están 190 veces por encima de lo aceptado por la Organización Mundial de la Salud. Para hacer más completo el panorama, la conversión en chatarra de tarjetas y circuitos electrónicos, así como la costumbre de tirar al agua el material sobrante y las cenizas, ha envenenado el agua corriente de Guizhou. Para consumir agua, la población es abastecida por el transporte en camiones desde poblaciones lejanas y no contaminadas. El 80% de la basura electrónica que se trata, si se permite el término, en Guizhou, proviene de Estados Unidos, Canadá, Japón y Corea del Sur. Claro, a estos países les resulta más barato llevarlas hasta este rincón de la China que cumplir con las normas ambientales para su reciclaje. Solo falta un detalle para entender, a través de Guizhou, cómo funciona de verdad el mundo y cuánta hipocresía hay en ciertos discursos ambiental del mundo desarrollado. China es firmante de la Convención de Basilea. ¿Saben qué establece? Que está prohibido exportar desechos electrónicos desde los países ricos hacia el tercer mundo. Todo un síntoma de la época. Seguimos nuestra entrevista con el rabino Sergio Berman, ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y le dejé picando la pregunta respecto de qué es el progreso mirado con la lupa con la que se miró, por ejemplo, la encíclica papal vinculada con el ambiente, pero también respecto de cuál es la relación entre la producción y el ambiente a partir de ahora. Yo sostengo la teoría de que estuvimos, ojalá no sigamos, pero creo que todavía estamos, inmersos en una lógica de extorsión muy grande, donde mucha gente todavía cree que el progreso se mide en
cantidades enormes de hormigón, cantidad de montañas que se destruyen, cantidad de humo que sale por las chimeneas, etcétera, etcétera. Y en la encíclica, pero no solamente en la encíclica, sino en muchos lugares, ya hoy se discute el término de progreso. Y el Papa dice, no se puede conciliar, hay cosas que son irreconciliables, lo dice claramente. El cuidado de la naturaleza con la renta financiera ya no se pueden conciliar. Y él llama a redefinir el concepto de progreso. Recuerdo, por ejemplo, cuando algunos, por citar un sector simplemente, el minero señala que aquel que se opone a la minería a cielo abierto quiere volver a las cavernas. Esto es típico de cualquier sector productivo. ¿Qué es hoy el progreso a la luz de esto? ¿Qué tiene que ser el progreso? El cambio de paradigma que se propone es que el progreso no sea riqueza, sino decencia. El progreso es calidad de vida. Y no lo dice solamente la encíclica, que te diría Occidente y nuestras tradiciones reveladas tardaron 2000 años en pegar la vuelta. Nuestros pueblos originarios, ¿no? La Pachamama como un ejemplo, tenía muy claro que el progreso no tenía que ver con el tener, sino con el ser, con armonizar con la naturaleza de la que no nos podemos escindir. O sea, a medida que nos separamos de la naturaleza en una visión, otra vez, donde hablamos recién, ¿no? Ambiente y no medio ambiente, un ambiente integral, holístico, donde el ser humano es un ser vivo y todo lo vivo es parte también de eso que es una unidad indivisible. Esa organicidad tiene que incluir a la economía. Y si tiene que incluir a la economía, tiene que plantear que es más importante el ser que el tener. Pero eso es contracultural. Pero ¿cómo le explicas eso en lo terrenal a un sector productivo que viene y te dice, no, mirá, yo doy trabajo y si no me dejas contaminar, aunque lo digan con palabras un poco más elegantes, me voy y dejo a la gente sin laburo? ¿Cómo se compatibiliza eso? Con un Estado presente que le dice que antes de cualquier interés, aun siendo lícito y legítimo, está el bien común. Y que el bien común no se negocia, se respeta. Y la manera de establecerlo, para que no sea una polémica, en una tensión donde dice, no, progreso y antiprogreso, riqueza o pobreza, es la ley. Y el problema que tenemos nosotros, cultural, es que no respetamos la ley. Los países no se separan por los que sí quieren el desarrollo y los que no lo quieren. Bueno, pero a veces las leyes, incluso algunas que todavía están vigentes, piensan más en el progreso en términos, por decirlo de alguna manera, antiguos que... Esas son las democracias participativas y las republicanas. Hay que cambiar la ley. Correcto. Así, cambiar la ley significa un debate. Y un debate significa, en vez de polemizar en términos confrontativos quién tiene razones, razonemos. Hagamos un progreso que tenga que ver con la decencia de la dignidad de las personas, donde nunca se justifica una actividad productiva cuyo costo sea depredar y profanar y contaminar y destruir el ambiente. Está claro que si hay un absoluto del bien común es el clima, porque nos engloba irreversiblemente a todos. Y justamente es el bien común que más difícil ha resultado preservar. Vos estuviste en Marruecos en la última convención de las partes de la Convención de Cambio Climático. La Argentina convalidó los acuerdos de París del año 2015. ¿Cómo se trabaja en función de generar otro paradigma respecto del cambio climático cuando es tan desigual a nivel planetario el tema? Porque ya no, la invocación a ser todos más o menos responsables cae en saco roto cuando tenés Estados Unidos de un lado y países muy pobres del otro. Bueno, justamente este nuevo desafío es no confundir el síntoma con la enfermedad. El cambio climático no es el problema, es el indicador. Claro. Y si nosotros lo que vamos a tener, nosotros vamos a tener los congresos de los congresos para discutir cambio climático, en lugar de revisar las prácticas y los hábitos que tenemos, no lo vamos a resolver. Y así como en un momento fue aspiracional, los objetivos del milenio, lo que queremos ser del planeta, y ahora decimos, no, ahora es vinculante, índices nacionales de contribución para disminuir el calentamiento global, eso va a tener un impacto en la economía, que vuelvo a insistir, si está liderada por una política inclusiva, basado en una ecología que es humanística, que es inclusiva, que es integral, lo que va a plantear es un nuevo mercado, donde ya no solamente hay consumo, sino que hay dignidad, y vuelvo al tema de dignidad. Para que haya un equilibrio entre estas partes, antes de hablar de las empresas, tenemos que ir a la unidad de la calidad de vida de cada uno de nosotros. Y no hay política ambiental que no contemple el derecho humano, porque para mí ambiente es derechos humanos, que tiene que ver con el agua, con las cloacas, con el techo. Si nosotros no resolvemos eso, no resolvimos nada. Vos dijiste hace un tiempo que, en un caso muy particular, sos el presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, que antes que pensar en limpiar el río hay que pensar en la gente que vive en la cuenca. Quiero que después
de este pequeño y breve corte, me cuentes qué quiere decir eso, qué quiere decir pensar primero en la gente y después pensar en limpiar el río. Con muchísimo gusto. En minutos, Camila Haddad los llevará a conocer el único laboratorio ecológico de toda la ciudad de Buenos Aires, ubicado en una escuela técnica del barrio de La Boca. Van a conocer cómo los más jóvenes están pensando, trabajando y comprometiéndose con la ecología luego de la pausa. Aquí, en Ambiente y Medio, desde la Televisión Pública Argentina, para todo el país. Ya volvemos. Osdeneo 1825. Estamos. A una cuadra de La Bombonera, en el colegio número 3 de La Boca. En este colegio tienen el único laboratorio ecológico de la ciudad y nosotros lo vamos a conocer en detalle. ¿Cómo nace esta idea? Bueno, esta idea del Laboratorio de Energías Renovables surge mediante un convenio que tuvo la ciudad de Buenos Aires con la ciudad de Berlín, ¿sí? Y bueno, propusieron traer el equipamiento para armar un laboratorio de energías renovables que pudiera ser mostrado a los estudiantes, a otros estudiantes de la ciudad, ¿no? De escuela de la ciudad. ¿Cómo es el trabajo de los chicos acá en el laboratorio? Bueno, los chicos se capacitaron a lo largo del año a cargo de los docentes de la escuela y del apoyo técnico del programa de Escuelas Verdes, que envió capacitadores también para que trabajen. Y bueno, cada uno aprendieron el movimiento y cómo se trabaja en cada estación, pero cada uno se especializó en una, ¿sí? O cada grupito de alumnos, y bueno, y lo van mostrando a las demás escuelas. ¿Qué dirías que fue lo que más aprendiste? ¿Qué fue lo que más aprendí? Por ejemplo, uno de los más que me gusta es el bicigenerador. Una bicicleta que a la vez uno puede estar pedaleando y a la vez generando energía. Una actividad tan fácil de emplearlo para generar energía que se puede utilizar para muchas cosas. Ahora nos encontramos en la terraza donde se trabaja la energía solar. Tenemos el colector solar térmico que funciona como si fuese un calefactor o un termotanque de sus casas comunes. Tiene agua caliente todo en estos tubos y viene del agua fría que se concentra en el termotanque sellado de acá arriba. Es un horno solar que sirve para descongelar, cocinar, cualquier tipo de comidas. Las chapas cromadas rebotan toda la energía solar en las chapas y se concentra todo en la caja del medio. Y como es pintada de negro y tiene un vidrio, se concentra y se genera un efecto invernadero más conocido. Al tener más capacidad, concentra más energía y genera más calor. Como tiene el eje del medio, todos los rayos del sol se chocan en las chapas, van al eje y todo se concentra acá arriba. La parrilla está pintada de negro para que se concentre más calor todavía. Funciona al igual que los otros, con energía solar. Todos los rayos del sol chocan en esto y sueltan unas celdas electromagnéticas que se concentran en las baterías que tiene acá atrás el panel fotovoltaico. La energía de este panel se mide todo en una pantalla que está abajo, en una EcoEasy, que se mide la energía de la EcoEasy, el aerogenerador y este panel fotovoltaico, y te dice todas las cantidades de energía que produce, cuánto va a durar y todo el tiempo, todo lo que se necesita para que no dé una descarga. Reafirmemos que es el único laboratorio ecológico de la ciudad de Buenos Aires. Sí, por ahora sí, sería esperable que se pueda, no digo copiar la iniciativa, pero que se pueda
abrir un poco más y que otras escuelas también puedan contar con esto, como para concientizar un poquito más y colaborar también en que otros estudiantes puedan ir a otras escuelas también, así todos los estudiantes de la ciudad pueden aprovechar esto que es tan lindo. ¿Qué le dirías a los chicos que todavía no se involucraron en un proyecto de este estilo, que todavía no ayudan quizás al medio ambiente? Que se animen a esta experiencia tan hermosa y van a ver que cuando puedan hacerlo van a sentirse maravillosamente y estar ante este proyecto es magnífico. Y la verdad que es un orgullo, no solo para mí, sino para todos mis compañeros, incluyendo a la escuela, poder ser parte de este proyecto. Bueno, Liz, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estamos con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Berman, y te preguntaba antes sobre esta frase tuya que sonó, no digo complicada o controversial, pero rara, porque normalmente cuando uno piensa en el riachuelo dice, bueno, hay que limpiar el agua, y esa es la tarea, incluso la tarea que encomendó la Corte en su fallo. Sin embargo, vos dijiste, antes que limpiar el río hay que pensar en la gente que vive en la cuenca y resolver esos problemas. ¿Qué quiere decir eso en el contexto de lo que estamos hablando? No, quiere decir justamente que las dos cosas son importantes, pero la pregunta es el lugar del observador. Por eso creo que la encíclica es muy clara. Totalmente. Lo que plantea es de qué lugar te pones. Solamente aquel que no vive quiere meterse en el agua, diciendo cuándo me puedo bañar en el riachuelo. Cosa que es obvio para todos los que habitamos esta ciudad, por ejemplo, que tenés una deuda pasiva y pendiente, ¿no? Así es. Pero el problema es la gente que vive. Y por eso hay que hacer ambas cosas, pero con una clara prioridad. Primero, la gente tiene que estar ubicada en un lugar que es un ambiente sano y equilibrado. Lo dice la Constitución. Sin duda. No tenemos un ambiente sano y equilibrado, no solamente en la cuenca Matanza-Riachuelo. Todas las ciudades argentinas vuelcan sus desechos. Bueno, pero eso ¿por qué? Porque nosotros no somos ni sanos ni equilibrados. Y después lo reflejamos en el ambiente. Pero acá el impacto es primero con el que menos tiene. Y esto lo que significa es la anestesia de todos los demás que ven solamente el agua y no ven a los desclasados, a los invisibilizados, a los descartados, que así como sucede con el residuo y nos quejamos de la basura, es indigno y es vergonzoso que lo hagamos con nuestros hermanos. Eso es muy tácito a lo largo de toda la encíclica respecto de que no se puede pensar en resolver los problemas ambientales sin resolver los problemas sociales, sin resolver la pobreza. Me da la sensación de que una sociedad con pobres, sea el porcentaje que fuere, no puede pretender tener un ambiente sano, en el sentido de una relación armónica entre la sociedad y el medio natural, ¿no? Sí, con una definición de pobreza muy singular, ¿no? Más allá de la teología que la dejo por un lado del costado. Tiene que ver con que hasta que seamos una ciudadanía plenamente justa y tengamos plena equidad, que es uno de los pilares de la República, primero tenemos una sociedad decente. Y esos niveles de pobreza habla de nuestra indecencia, no la de los pobres. No, por supuesto. Justamente una sociedad que se acostumbró a algo que es inadmisible y que justamente ambiente es el indicador. Cambio climático es el indicador. Vos decías antes justamente qué más claro que bien común es el clima. ¿Qué más humano hace que respondamos por todo prójimo que no es mi próximo y que por ser humano es mi hermano y lo he descartado? Está claro. Hasta ahora hablábamos de la encíclica, que si bien es algo que excede al cristianismo, es un documento de la Iglesia Católica. ¿Qué piensa o qué ideas construye el judaísmo alrededor de la política ambiental o alrededor de las necesidades que tenemos de modificar las conductas en términos ambientales? Bueno, en principio el judaísmo se ve en una continuidad filosófica de un humanismo ético que se hizo cristiano y se hizo islam. No para reclamar los derechos ni el copyright, claro, ¿no? Pero creo que es sumamente bueno una secuencia histórica, verlo como una evolución. Pero hay un concepto sí de la mística de la Kabbalah que plantea para mí un enorme desafío en esto que estamos hablando, que se llama tikkun, que es reparación. Donde plantea de que Dios al crear el mundo se replegó sobre sí mismo para darle lugar a la creación. Antes ocupaba todo, se repliega sobre sí mismo. Una especie de Big Bang religioso. Claro, en realidad el Big Bang científico también es de la conciencia, ¿no? Entonces, religión y ciencia no se contraponen, sino se complementan, ¿no? La ciencia nos ayuda a entender
qué pasa y cómo pasa, y la religión, la mística, la espiritualidad, el misterio, para qué estamos en este mundo y cómo interpelamos lo que nos pasa. Bueno, ese sentido, que es lo humano, el humano es buscador de sentido, en este caso te diría, Tikkun como reparación dice, Dios crea el mundo, se repliega sobre sí mismo, hace espacio, agua y tierra y la separa y la secuencia de los 6 días. Nadie va a pensar literalmente que el mundo fue creado en 6 días, pero claro, simbólicamente en esa secuencia hay una creación coronada por la humanidad y Él se retira. Y dice, ahora les doy a ustedes el control remoto de la creación, háganse cargo. Y en vez de estar ustedes preguntando todo el tiempo, ¿dónde estoy yo? Dios, el creador, en los problemas que ustedes tienen, yo voy a estar todo el tiempo preguntándoles, ¿dónde están ustedes como humanos cuidando el bien y el don que les di? Y creo que esta idea de Tikkun tiene que ver con esta agenda. Nosotros no podemos solamente pensar en parar la degradación. Tenemos que regenerar, tenemos que restaurar, volver a reparar y construir la casa de todos. Es una manera de, para decirlo vulgarmente, de rendir cuentas a aquello, ¿no? Aquello y a lo humano. Me parece que cada uno puede pensar de manera diferente y dar la riqueza en la misma creación. Fíjate vos que por la biodiversidad animal todos trabajamos. Para la biodiversidad cultural e interhumana confrontamos. Entonces, los mismos principios que aplicamos sobre el planeta debiéramos aplicarlos. Que aplicamos sobre el planeta, ¿no? Justamente que no respetamos, no lo hacemos sobre esta diversidad. Por eso creo que es muy potente esta idea de que somos protagonistas y responsables. Cuando digo responsables, siempre, bueno, respondemos por. Bueno, respondamos por la casa común con una acción proactiva, concreta, que nos ponga a todos en la dimensión de reparadores del ambiente que nos dignifica. Te agradezco infinitamente por haber venido. A vos por la invitación. Pero antes de que te vayas te voy a pedir algo. ¿Cómo no? Porque nos vamos a ir ahora con una sección que nosotros tenemos en este programa que se llama Idea y Media, donde precisamente la idea es qué podemos hacer nosotros individualmente, más allá de todas las demandas que por supuesto tenemos a la política, al Estado, etcétera, etcétera, pero cuál es el aporte individual que nosotros podemos hacer, el granito de arena que podemos sumar. ¿Cuál es el tuyo? Ya no como ministro, como ciudadano. ¿Cuál es el aporte que suponés que podés hacer, por ejemplo, para el año próximo, el año 2017? Bueno, para mí ser sustentables, que lo tenemos que hacer todos, lo asume uno de a uno, ¿no? Que a veces es la escala la que no queremos, el impacto que lo que hace uno. Yo particularmente usar menos papel, modificar toda la iluminación a LED. Bueno, no es poco. La factura seguir, barata, no, además, seguir las indicaciones de mi hija menor Noa, que es nuestra auditora del reciclaje y separación en origen de todos los residuos, y estimular una movilidad sana y limpia, ya no sea solamente andar en bicicleta, sino esperemos pronto movilidad eléctrica. Muchísimas gracias, verdaderamente muchísimas gracias. No, a vos por la invitación y te felicito por Ambiente, este programa que ilustra y no solamente informa, sino que nos forma. Muchísimas gracias. Ahora sí, Idea y Media. Unas ideas para ser más amigables con el mundo y con nosotros mismos. Desintoxica tu dormitorio. Una experta ha dicho que la habitación no es un lugar que podemos ignorar cuando se trata de decisiones con conciencia ambiental. Y también nos recuerda que después de todo, pasamos la mitad de nuestra vida con la cabeza enterrada en una almohada. Por eso, aunque nuestro dormitorio pueda parecer bonito y estar bien decorado, podría estar generando un problema para nuestra salud debido a la contaminación. Contra lo que pensamos, debemos evitar los aromatizadores de ambiente y las velas aromáticas. Nunca podemos estar del todo seguros de que los aerosoles no contengan compuestos químicos perjudiciales. El mejor ambientador de aire, además del aire fresco, es un aceite esencial puro. Rocía tu pijama y no te olvides de rociar también el cesto de la ropa de vez en cuando. Incluso las velas que dicen ser ecológicas contienen generalmente aceites esenciales artificiales. Las velas de cera de abeja son alternativas saludables y económicas, inclusive para aquellos que sufren de alergias y asma. Evita el nylon y elegí la lana. Las inversiones más importantes para una habitación son el colchón, la almohada y el edredón. La ropa de cama hecha de lana orgánica natural retarda las llamas, los ácaros del polvo y el moho. Lo mismo pasa con las sábanas sintéticas, a las que, según se sabe, se les agrega formaldehído, un compuesto carcinógeno en su fabricación. Lo mejor es que el material sea algodón, y si es orgánico, mejor. Y de ser posible, de colores neutros y no de blanco radiante, logrado a base de litros y litros de lavandina contaminante.
Los muebles que sean de madera real, aunque sean antiguos, ya que la llamada madera prensada, que suele ser cartón, emite formaldehído durante años. Y lo fundamental, limpia naturalmente. En el dormitorio no debe acumularse grasa ni manchas de comida como en una cocina. Entonces, nada de detergente o de lavandina, solo agua y jabón. Recordá que todo rastro que dejes en tu habitación lo vas a estar respirando cuando dormís. Nuestro consejo, nuestra idea de media de todos los programas, ¿no? ¿Te gustó el programa de hoy? ¿Qué Me te pareció? encantó, me pareció una charla muy profunda para tomar conciencia. Sí, verdaderamente, una conversación, no es habitual todos los días tener una charla, una conversación, no una entrevista aguda, incisiva, sino simplemente eso, la posibilidad de conversar con un ministro de Medio Ambiente. En realidad, ¿sabías vos que es el primer ministro de Medio Ambiente que tiene la Argentina? Sí. Argentina no tenía hasta el momento un Ministerio de Medio Ambiente. Así que ahora nos vamos. Contame, ¿quién te vistió hoy? Te vestía por Nicky. Yo estoy vestido por Banchini. Y como saben ustedes, solo nos queda medio ambiente. Por eso nosotros hacemos Ambiente y Medio. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por haber estado ahí.